Técnicas de control de la activación. Las técnicas de control de la activación no son nada nuevo para estos tiempos. Estas toman curso cientos de años atrás, pues se encuentran estrechamente relacionadas con eventos religiosos de épocas pasadas. Seguramente, diferentes culturas hayan desarrollado diferentes procedimientos para desplegar este control, que siempre ha implicado tanto los aspectos fisiológicos como los cognitivos, ya sea con ejercicios personales o con ayuda de distintas sustancias. Sin embargo, aunque el origen de las técnicas de relajación con relación a las actuales se puede localizar en las prácticas de meditación de las religiones orientales, el interés del occidente por estas está totalmente alejado de las concepciones religiosas, quienes tenían un triple objetivo: la contemplación y sabiduría, el estado de conciencia alterado y la relajación corporal, mientras que el occidente, por otro lado, tenía un único objetivo como tal: el control de la activación corporal. El interés de la modificación de la conducta por medio de estas técnicas se remonta a mediados de los años 50, con los trabajos pioneros de Jos Wolf en 1958, los cuales se encuentran asociados al quehacer de la psicología clínica. La relajación es vista como una respuesta incompatible o antagónica con los efectos fisiológicos producidos por la ansiedad y la activación mantenida. En consecuencia, la relajación se considera como un procedimiento suficiente para tratar diferentes problemas como la ansiedad, el insomnio, las disfunciones sexuales, los tics, entre otros. Cuando se habla de control de la activación, se hace referencia al control fisiológico excesivo y prolongado que se da tras la presencia de algunas situaciones percibidas y evaluadas como amenazantes, en donde el organismo no se encuentra preparado y por tal razón no posee los recursos necesarios para hacerle frente adecuadamente a esta situación. Para el control de la activación existen técnicas que ayudan a la persona a disminuir los síntomas físicos causados por la activación excesiva del sistema nervioso, los cuales pueden generar malestar. Estas técnicas de control de la activación son técnicas de modificación de conducta que sirven para ayudar a un individuo a tener control de su propio nivel de activación fisiológica sin que éste tenga que utilizar algunos recursos externos. Estas técnicas son útiles de igual manera para personas que sufran de algunos trastornos psicológicos, tales como trastornos de ansiedad, fobias, trastornos de sueños, entre otros, como también para aquellos que sufran de alguna enfermedad cardiovascular, respiratoria, etc. Dentro de las técnicas de control de la activación podemos encontrar la técnica de relajación y la técnica de respiración. Estas técnicas tienen como principal utilidad lograr que la persona llegue a un estado de reducción de la activación general del organismo. No solamente se logra por medio de estas técnicas tener un control de la activación del sistema nervioso, sino también obtener beneficios en cuanto a la salud física y mental, pues se ha encontrado que en muchos de los trastornos y enfermedades está implicado el exceso de activación como uno de los factores responsables. Las técnicas de control de la activación se han convertido en tema de investigación durante mucho tiempo. Esto por sus efectos sobre el bienestar fisiológico de un individuo y la sensación de tranquilidad y bienestar que experimenta el paciente. Dentro de las consideraciones que se tienen de las técnicas de relajación, se incluye que no todas poseen los mismos resultados, pues no existe aparentemente un único mecanismo de activación. Dentro de los procedimientos de relajación más utilizados en la actualidad, podemos encontrar la relajación diferencial, desarrollada por Jacobson en 1929. Este procedimiento tiene como objetivo lograr que el paciente identifique las señales de sus músculos cuando están en tensión, para así generar el proceso de relajación. Otra técnica es el entrenamiento autógeno, que consiste en el entrenamiento del cuerpo y de la mente, consiguiendo un cambio en las sensaciones que se experimenta, teniendo en cuenta los autodireccionamientos en el proceso. Otra técnica que podemos encontrar es el control de la respiración, en donde el objetivo es oxigenar cada órgano del cuerpo con el fin de dar paso a la relajación corporal y mental. Por
lado tenemos la técnica del biofeedback, utilizada para controlar y regular las funciones fisiológicas del cuerpo, en donde el individuo lo hace de manera voluntaria a partir de la retroalimentación de su estado de funcionamiento. Al igual que el yoga, la meditación trascendental, la visualización o relajación en imaginación, la relajación inducida y la hipnosis son técnicas que disminuyen la activación fisiológica y o cognitiva, que contribuyen a mejorar el bienestar emocional del individuo. Es importante reconocer que para la modificación de los estados de activación es necesario emplear la técnica adecuada, pues no todas tienen el mismo objetivo. Unas están dirigidas a la desactivación corporal y otras a la desactivación de los procesos mentales que la generan, aunque cabe resaltar que no se niega la interrelación que existe entre estas dos condiciones, cuerpo-mente. Cabe resaltar que específicamente la técnica de respiración es una de las técnicas más sencillas y utilizadas para el control de la activación. La respiración es de vital importancia para la supervivencia de un individuo, pero aún más el saber respirar. Este es el objetivo de la terapia de respiración: generar en el paciente el hábito de respirar correctamente, teniendo en cuenta que uno de los efectos más visibles del estrés y en general de los elementos activadores es una respiración inadecuada, que disminuye el flujo de oxígenos a los diferentes órganos del cuerpo, aumentando a su vez el trabajo del sistema cardiovascular, las tensiones corporales y un mayor gasto de energía. Lo que ofrece la terapia de respiración es una alternativa al patrón de respiración que generalmente estaba utilizando el paciente, es decir, un proceso de respiración más lento, regular y con el ingreso de aire adecuado al organismo. Para iniciar el proceso de relajación es necesario identificar la frecuencia e intensidad de la respiración sin que se haya iniciado la técnica. Esto para reconocer las condiciones de llegada del paciente. Posteriormente, se deben tener las condiciones ambientales adecuadas, tener los ojos cerrados, evitar la ropa ajustada y evitar los estímulos ambientales externos en la mayoría de lo posible. Además de esto, se deben evitar pensamientos preocupantes y exigencias del medio. Después de que todo esté organizado, es posible iniciar con la técnica de respiración y de esta manera experimentar las propias sensaciones corporales. Adicional a esto, cada ejercicio de respiración se debe realizar entre 2 y 3 minutos con una repetición continua según la habilidad de cada individuo para dominar la técnica. Y tras cada repetición se dará espacio a un descanso con el fin de identificar el cambio que se genera gradualmente en el organismo. Los pasos en la técnica de respiración son los siguientes. 1. Identificar la propia respiración sin modificarla. 2. Dirigir el aire inhalando a la parte más inferior de los pulmones. 3. Dirigir el aire a la parte inferior y media de los pulmones. 4. Realizar una inhalación completa en 3 tiempos: diafragmática inferior, media y torácica. 5. Realizar una aspiración completa, regular y lenta. 6. Realizar una alternativa respiratoria adecuada. Y 7. Generalizar la respiración y hacerla útil en la cotidianidad. Otra de las técnicas más utilizadas dentro del control de la activación es la técnica de relajación, donde se busca identificar a través de un recorrido mental las zonas tensionadas, generando de forma voluntaria tensión en los músculos esqueléticos alrededor de 10 segundos y de manera gradual disminuir la tensión alrededor de 30 segundos. En un intervalo de 15 a 20 minutos por cada parte del cuerpo a trabajar, al igual que en cualquier otra técnica de control de la activación, debe llevarse a cabo en un ambiente tranquilo, sin ruidos y con la ropa nada ajustada. Al inicio del desarrollo de la técnica es aconsejable adoptar posiciones como la del tumbado, en donde la superficie relativamente sea dura, permitiéndole al cuerpo que se pueda apoyar de forma completa o sentado. Puede ser en un sillón en donde se pueda recoger el tronco y apoyar la cabeza, para que el cuello no tenga tensión alguna. Además,
Además, es aconsejable hacer uso de imágenes mentales que faciliten el proceso de relajación, como playas, campos abiertos, etc. Por otra parte, las condiciones y demostraciones del terapeuta deben ser en un tono de voz bajo, tenue y monótono, indicando cómo y en qué momento se llevará a cabo la técnica, con el fin de ir identificando las propias sensaciones corporales. Por lo general, la técnica de relajación se da en 4 sesiones. En la primera, se realizan ejercicios de relajación del brazo dominante y de los músculos de la cara. En la segunda sesión, se trabajan los músculos del cuello, la relajación del tronco y de las piernas. En la tercera sesión, se realiza un recorrido de tensión y relajación, un recorrido mental para identificar otras zonas tensionadas y nuevamente un recorrido de tensión-relajación. Por último, la cuarta sesión se realiza un recorrido mental de tensión y relajación 3 veces. Es importante reconocer que la terapia puede llegar a ser muy útil, aunque es significativo tener en cuenta que en ciertos casos la terapia puede facilitar la aparición de estados en los que el paciente pierda el contacto con la realidad, experimentando así alucinaciones o estados disociativos como consecuencia del consumo de fármacos o sedantes que pueden aumentar su efecto en el paciente. Además de ello, es posible que se llegue a una desactivación excesiva del organismo, en donde el paciente experimente estados de fatiga o cansancio temporal y la posible aparición de pensamientos que lo pueden alterar emocionalmente. Por ello, es necesario conocer si el paciente está bajo el efecto de fármacos o sustancias psicoactivas, además del estado de ánimo que presenta y el historial psicológico